Nuestra invitada de hoy viene a contarnos qué es el coaching, qué no es el coaching y cuáles son los límites con otras profesiones como base en la ética profesional. Ella nos va a hablar sobre lo que sucede en los entornos empresariales, incluso donde podríamos tal vez pensar que otras áreas podrían estar involucradas, y lo hace el coaching. Isabela Reyes es presidente de la Federación Internacional de Coaching Ecuador y vive para el coaching. Bienvenida, Isa. Gracias, Clarita, gracias por tenerme aquí. Bueno, sí, yo vengo en representación de la Federación Internacional de Coaching, soy presidente de ICF Ecuador este año y gracias por el interés por saber sobre qué es el coaching y qué no es. Y esa es una pregunta que yo me hice hace ya 12 años o un poco más cuando empecé en este viaje. Y no es fácil porque coaching, la palabra como tal puede ser confusa, porque se utiliza en muchos ámbitos y está bien usada en muchos ámbitos, nada más que en el ámbito en el que yo trabajo estamos hablando de coaching básicamente como un proceso, ¿no? Es un proceso donde una persona que es el coach acompaña al cliente, o coachee, también se llama coachee, en un proceso de autodescubrimiento, de reflexión. Es un proceso reflexivo, creativo, donde buscan un camino de crecimiento y desarrollo, ya sea personal o profesional. Entonces, eso es el coaching como tal, y de ahí tiene muchísimas aristas o especializaciones, por decirlo así. Muchas veces pasa que le dices a alguien, no, es que esta persona es coach o está haciendo coaching, y te dicen del otro lado, pero ¿qué es lo que hace? ¿Pero qué exactamente es el coaching? Y lo que tú decías es que es cierto, se puede mezclar con otras áreas, por ejemplo, de la salud o del área fitness o del deporte, como se llaman yo soy un fit coach o coach de fitness coach, o health coach o lo que sea. Entonces se empiezan como a confundir los términos, pero cuando se trata del coaching solo, es difícil que las personas lo entiendan si no han pasado por un proceso de coaching o tal vez no están familiarizados con el área de recursos humanos o de talento humano o de desarrollo personal. Claro, mira, justamente, por ejemplo, para eso existe la Federación Internacional de Coaching, que existe hace ya más de 25 años, inició en Estados Unidos. Nosotros aquí en el Ecuador este año cumplimos 12 años y la federación justamente trata de hacerle entender a las personas qué es el coaching y todas las especialidades, y de acompañar a las personas que se certifican como coach en su desarrollo y su crecimiento. Entonces, cuando tú hablas de health coach, por ejemplo, o un coach ejecutivo, empresarial, todo se basa del coaching puro. El coaching puro es, digamos que es una metodología, es una disciplina que se estudia, uno tiene que prepararse para acompañar a personas o equipos en esos procesos de transformación. Y de ahí tú te especializas en diferentes áreas, ¿no? Y el coaching puro trabaja con las preguntas poderosas, tiene un código ético detrás, trabaja con la toma de conciencia en un entorno seguro, de confianza, confidencial, sobre todo eso es bien importante. Y de ahí cada persona, según sus aptitudes o según sus gustos o inclusive el bagaje que traiga antes, porque los coaches no solo son coaches, tienen carreras atrás, experiencia atrás, y eso también enriquece justamente los procesos, ¿no? Entonces, claro, un health coach dice, bueno, a mí me encanta la parte de nutrición, salud y todo, entonces se va por esa rama y sí es un coach. Lo que sucede muchas veces es que las personas juntan el mentoring o la consultoría o el entrenamiento con el coaching. Entonces ya no es coaching puro, ¿ves? Entonces hay esas diferencias entre uno y otro. Entonces valdría la pena decir que no es el coaching, ¿cierto? Sí, sí, sí. ¿Y qué no es el coaching? Es decir, cuando una persona dice soy coach, ¿coach en qué? ¿A quiénes acompañas en qué procesos de transformación? Entonces si te dice, bueno, soy coach ejecutivo y trabajo con las personas en las organizaciones para potenciar sus habilidades y competencias de liderazgo, comunicación, en fin, o das un entrenamiento en liderazgo para los ejecutivos en una compañía. Entonces hay personas, coaches, que se dedican a varias disciplinas. Ya puede ser, haces coaching puro,
acompañas a personas en esos procesos creativos y reflexivos, en su transformación, o también puedes hacer consultoría en un área de expertise tuya, o puedes hacer mentoría en un área donde tú tengas experiencia y seas experto y acompañes a esa persona en su crecimiento, o haces un entrenamiento o haces una facilitación. Entonces, tampoco es terapia, no es, y ese límite es fundamental. Y aquí, por ejemplo, es donde la ICF es crucial. ¿Y por qué llevo yo 12 años con la ICF trabajando de la mano? Es un trabajo voluntario, es un trabajo donde es una organización sin fines de lucro, y la idea es que cualquier persona que se llame coach tenga una preparación que cumpla con los estándares de las competencias básicas que te dicta la ICF para poder ejercer y se rija a un código de ética. Y en ese código de ética está justamente el respetar los límites de las profesiones. Entonces, si viene una persona buscando ayuda y tú tienes una conversación con esa persona y dices, bueno, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Qué necesitas? Y en esa conversación te das cuenta que esa persona necesita otro tipo de acompañamiento de otro profesional, como por ejemplo un psicoterapeuta, por ejemplo si tiene un problema emocional que no le permite hacer su vida de forma normal, o que tiene desórdenes de alguna forma de salud mental. Los coaches no trabajamos con la salud mental, ¿ves? Hay que establecer ese límite. Hay psicólogos que también son coaches. Y de hecho muchos, y es súper enriquecedor, pero hay que establecer el límite cuando utilizas una herramienta y cuando estás haciendo terapia, cuando estás haciendo un proceso de coaching, y establecer esos límites es crucial. Y al que no es psicólogo, al coach que no es psicólogo o que no es psiquiatra, no puedes y no debes entrar en ese campo, y debes referirlo a otro profesional. Y si tienes dudas de si esa persona necesita estar en otro lado, la comunidad de coaches, para eso estamos la ICF también, para acompañar, hacemos supervisión y también decimos, bueno, preguntamos y nos decimos, tengo este caso, manteniendo confidencialidad, ¿qué hago? ¿Hacia dónde lo derivo? Nos apoyamos, ¿dónde los derivamos? Así es. Bueno, un poco haciendo la aclaración de que ICF es la Federación Internacional de Coaching, y en este caso estamos hablando de, ¿cómo podríamos decirlo? ¿Una disciplina? El coaching, sí es una disciplina, es que tiene un marco conceptual, teórico y práctico, y que está en constante evolución. Y mucha gente dice, está de moda, ha estado de moda algún tiempo, ha proliferado el coaching muchísimo, pero lo más importante y lo que queremos promover es que si buscas un coach, busca un coach ICF que está regido y regulado por un código de ética y que sigue competencias básicas y que tiene un entrenamiento. Y ahí hay algo importante, y es, en ICF, por ejemplo, ICF está preocupado siempre por el desarrollo y crecimiento del coach, y hay credenciales, están las credenciales ACC, PCC y MCC, y eso está en función de la experiencia, o sea, número de horas, de los estudios, de exámenes, o sea, tienes una serie de requisitos para poder crecer como coach, y eso te da de alguna forma, no solamente al coach, credibilidad y prestigio, sino al cliente y al coachee la confianza de que estás contratando a una persona preparada, y que si hay algún problema, tú puedes directamente a la ICF hacer una denuncia por temas de ética. Por ejemplo, si hay un quiebre de confidencialidad, o ha ido a límites que no, o ha digamos, roto algún contrato, por decirlo así. Claro, hay como un marco normativo. Así es, hay un marco normativo. Entonces, si buscas a un coach, busca un coach ICF. Hablemos, por ejemplo, de casos, no mencionando casos, pero ¿qué tipo de casos un coach de la ICF puede acompañar, o qué tipo de situaciones ustedes trabajan? Por ejemplo, ¿los contrata una empresa para qué? Dame ejemplos. Ok, a ver, las empresas tienen diferentes objetivos y, por ejemplo, pueden contratarnos. Antiguamente se creía que tú contratabas un coach porque había una persona que tenía mal rendimiento y necesitabas que tú de alguna forma lo rectifiques, ¿verdad? Hoy en día ya se dan cuenta que hay diferentes formas de contratar a un coach, ya sea por adaptación, por ejemplo, un nuevo puesto, o por ejemplo, para que se relacione mejor hacia puestos mucho más estratégicos.
Por ejemplo, si necesita mejorar ciertas habilidades de comunicación, empatía, trabajo en equipo, liderazgo. Entonces, el coach no entrena, el coach te acompaña a que tú vayas descubriendo cuáles son esas cuestiones que necesitas hacerte cargo para irte a esos niveles, y dentro de los procesos, por ejemplo, en un proceso de coaching empresarial, tú no solamente estás con el coachee, tú tienes a un tercer actor, que es un sponsor, que es la compañía, ya sea el jefe directo o recursos digamos, humanos. la empresa que decidió hacer esta contratación. Y te hacen pruebas, por ejemplo, te hacen pruebas de 360 grados, donde ves, te dan feedback o retroalimentación de todo el entorno y ves cuáles son fortalezas y oportunidades de mejora, pruebas psicométricas. Entonces tú puedes hacer mediciones objetivas, no solamente subjetivas desde opiniones, sino objetivas desde pruebas, y con base a la experiencia que tiene esa persona en un rol o en un cargo, de qué es lo que debe mejorar, qué es lo que está bien para seguir haciendo bien, y se establecen objetivos base para arrancar un proceso de coaching. Se trabaja, típicamente puede trabajarse entre 8 y 12 sesiones para hacer todo ese proceso de crecimiento. ¿Y hay algún vínculo con resultados específicos dentro de la empresa? Por Sí. ejemplo, ¿se ponen indicadores personales y empresariales? Claro, ¿El la resultado? idea es que cada objetivo que un coach construya con su coachee, o sea, el coachee construye su propio objetivo, el coach lo que hace es que lo ayuda a que sea lo más smart posible, específico, medible, alcanzable, retador y en un tiempo determinado, y que esté amarrado a logros, a indicadores del negocio, indicadores personales, que se puedan medir, que puedas tú ver cómo estás avanzando. Entonces, durante todo el proceso de crecimiento, desarrollo, tú vas monitoreando qué está pasando con eso, ¿no? Y dependiendo del objetivo que se quiera lograr, porque hay a corto, mediano, a largo plazo, el coach no siempre te va a poder acompañar en la consecución hasta el final. Puede que te acompañe hasta una parte de los objetivos, pero ya tú te vas con un plan de acción y te vas con herramientas. Bueno, hay mensajes. Estefanía María dice, siempre el coach lleva una filosofía. Te voy a leer todas para que luego vayamos respondiéndolas. Y es, Félix dice, ¿por qué es necesario? Todos deberíamos atender estas clases o asesoría. Daniela nos manda saludos. Red Economía Violeta dice, excelente, saludos. Y Date Lane nos dice, buen programa. Entonces tienes como dos preguntas básicas dirigidas al coaching. ¿Siempre lleva una filosofía uno y por qué es necesario y todos deberíamos atenderla? O sea, quisiera entender mucho más a qué se refiere con filosofía. Según lo que yo entiendo de la pregunta, pero voy a adivinar, me encantaría tener a esa persona al frente y decirle qué es filosofía para ti en esta pregunta. Es una agenda. Generalmente el coachee o el cliente es el que dice qué quiere trabajar con base a todo ese análisis y preguntas que se han ido haciendo. Claro, surge como de mis inquietudes, surge de mis necesidades. Sí. En el caso de una empresa surge de las necesidades de la empresa, ¿verdad? Del rol, de los objetivos estratégicos de su puesto o de su equipo o de la organización y los propios. Y hay que alinearlos. Claro. Pero el coach nunca pone la agenda. O sea, si tú pones la agenda, si tú dices vamos a trabajar en esto, no estás haciendo coaching, estás haciendo una consultoría. Quiere decir que tú tienes que haber hecho antes un diagnóstico. Debería ser un diagnóstico. Por ejemplo, en casos de coaching personal donde no hay un sponsor y normalmente no hay pruebas psicométricas y todo ese diagnóstico, se hace un diagnóstico personal. Se utilizan otras herramientas para ver qué áreas necesitas y quieres trabajar. Y Bien. eso lo decide el coachee con base a lo que tú vas preguntando. Y eso más o menos también responde a la pregunta de Félix, que dice que si todos deberíamos tener una asesoría de creo este que tipo. todos podríamos favorecernos muchísimo de un proceso de coaching en determinados momentos de nuestra vida, sí. Creo que no siempre necesitas coaching, y esa es una muy buena pregunta, porque hay gente que cree que el coaching puede resolver todo, y no es así. El coaching resuelve muchas cosas y te acompaña para resolverlas, pero no es la respuesta y la píldora mágica para todo. Como todo en la vida. Y en eso también tiene que ver la ética, no es, si tú te sientas con un cliente y sabes en tu interior que esa persona necesita un entrenamiento en X o Y cuestión y no coaching, tienes que decirlo. No por vender coaching es como que te piden agua y tú quieres venderle jugo. O sea, no, en realidad revisa si lo que realmente necesitas es agua, entonces vendes el agua, y si no tienes el agua para vender, pues refieres a alguien que venda agua, por ponerlo así. De todas formas, seguramente hay más personas que tienen más inquietudes o
sí, o preguntas específicas sobre sus casos o sobre sus empresas, y me gustaría tal vez ponerlo, sé que igual vamos a tener próximamente otras entrevistas que giran en torno al coaching, y a mí me gusta poder hacer esto para que quienes nos escuchan conozcan las diferencias entre qué es coaching personal, profesional, y qué no es el coaching, que tú muy claramente lo definiste. Pero de repente, si hay manera de conocer un poco más sobre la ICF, comunicarse con ustedes, o si tal vez hay eventos digitales en donde puedan conocer un poco más de esto, me avisas. Si nos siguen en las redes de ICF Ecuador y en la página web, que generalmente tienes información ahí dirigida para coaches. O sea, si eres coach y quieres prepararte y tener ese prestigio y respaldo, entra a la ICF, hazte miembro y podrás estar acompañado de todo este entorno de crecimiento para tu profesión. Pero si eres cliente o coach, igual puedes entrar a nuestras redes y ver, ahí buscas el coach que quisieras elegir. Entonces ahí ves quiénes pertenecen a ICF, quiénes tienen credencial, cuál es su especialidad. Y puedes también ahí tener información, artículos sobre qué es coaching o herramientas, información básica. También nosotros somos parte de una red de Latinoamérica de 15 países donde hacemos webinars, y la mayoría son gratuitos para todo público, y ahí puedes obtener información valiosísima, no solamente sobre el coaching, sino sobre el desarrollo personal y profesional, porque convergen algunas cuestiones aquí con el coaching, ¿no? Totalmente. Bueno, hemos conversado con Isabela Reyes, presidente de la Federación Internacional de Coaching Ecuador. No es la primera vez que estás en la cabina, esperemos que tampoco sea la última. De todas formas, es bueno sacar dudas de las personas con respecto a esta disciplina que tantas dudas genera, pero también tantos procesos logra ayudar, ¿no?, a tantas personas y a tantas empresas. Nos vamos cuando son las 2 de la tarde con 29 minutos. ¿Algún mensaje final que nos quieras compartir? No, gracias por tenerme aquí. Entren a icfecuador.org, y cualquier duda, pues ahí tú puedes dar los datos nuestros, y bienvenidos cuando tengan preguntas. Nos encantan las preguntas. Perfecto. Nos vamos con algo de música, un corte, y regresamos con más información y nuestra siguiente entrevista relacionada con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP27. Ya regresamos.